A continuación, Rompiendo mitos en nutrición. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Rompiendo mitos en nutrición. Programa con comentarios acerca de la alimentación y las creencias que giran en torno a ella, recordando la importancia de una alimentación saludable. Con la conducción de la doctora Alegría Dávalos Vega, Rompiendo mitos en nutrición. Saludos nuevamente, bienvenidos a Rompiendo mitos en nutrición. En el programa de hoy hablaremos acerca de la alimentación en el embarazo. Este tema es muy concurrente, tengo mucha gente que está interesada en saberlo, pues todo el tiempo estoy recibiendo pacientes embarazadas, personas que tienen dudas acerca de la alimentación que deben seguir en una etapa tan delicada y tan importante de su vida. Entonces, para esto vamos a hablar acerca de una serie de pautas, de indicaciones, de alertas, prevención, etcétera, que es aconsejable que toda mujer que está en la etapa de embarazo lo vea y lo siga. Vamos a hablar acerca de ¿qué pasa con el aumento de peso en el embarazo? Pues una mujer promedio debería ganar aproximadamente entre 10 a 12, 15 kilos en el embarazo, dependiendo de la forma en la que empiece su embarazo. Es decir, una mujer en un peso adecuado para su estatura, en una condición normal, subirá 10 kilos en el embarazo. Una mujer que empezó muy delgada y que quizá debido a su peso bajo puede tener otra serie de factores de riesgo, pues tendrá que subir hasta 15 kilos en el embarazo. Por el contrario, una mujer que empieza con sobrepeso o con obesidad se limitará mucho la ganancia de peso, y una mujer con sobrepeso puede llegar a subir entre 6 a 8 kilos y una mujer con obesidad puede que no suba ningún kilo durante el embarazo. Entonces así podemos ver la variabilidad que existe dependiendo de cada mujer. Además, tenemos otra cuestión que ahora depende del producto de ese embarazo. Si es un solo bebé, si son embarazos múltiples, si es que fue también producto de una concepción y una fertilidad asistida, una serie de cosas que están en relación con todo el proceso del embarazo. No todo es igual, no todas las mujeres embarazadas lo llevan por igual, ni los bebés tampoco van a ser de la misma manera. Entonces empecemos a hablar acerca de alimentos que son indispensables consumir en el embarazo. Primero, los lácteos. ¿Qué sucede con los lácteos? Pues los lácteos son una fuente muy importante de proteínas, son una fuente de calcio, de fósforo, además con un poco de grasa de origen animal. ¿Por qué es tan importante el lácteo en el embarazo? Inclusive tengo un poco de preguntas al respecto con algunas pacientes que me dicen, pero yo ya no tomaba leche, ¿ahora qué puedo hacer? Si no tomaba leche, seguramente al momento de empezar a tomarla va a sentir un poco de intolerancia. A lo mejor no hay que empezar a tomar leche, sino utilizar otros derivados lácteos que nos pueden dar el mismo resultado, como por ejemplo el yogur. He hablado muchas veces de los beneficios que tiene el yogur para la alimentación, tanto como a nivel de probióticos, a nivel de grasas controladas, a nivel de alta cantidad de proteínas. Entonces podemos obtener el mismo calcio, la misma proteína y el fósforo, pero con algo que no tiene la lactosa, que es eso que puede dar intolerancia, y lo hacemos a través del yogur. Entonces nuestras pacientes deben consumir por lo menos 3 vasos de leche o yogur al día, 3 porciones de lácteos al día. Empezar a hacerlo y empezar a adaptar a su organismo a este consumo. No es lo mismo que comer queso. El queso siempre tiene un poco más de grasa, además no tiene tanta concentración de proteína por porción como si lo tiene la leche. Entonces, en ese sentido vamos a hacer una diferenciación acerca de los tipos de lácteos.
Además, hay tipos de quesos como los quesos maduros, que son normalmente más grasosos. Sí, también son menos contenido de lactosa, pero recordemos que la grasa saturada, que es la grasa de la leche, del queso, no es tan saludable para el embarazo. Sin embargo, hablemos de otro grupo de alimentos que también es indispensable en el embarazo, y ahí está la grasa justamente. No se debe satanizar a la grasa, lo hemos visto en episodios anteriores acerca del beneficio que da la grasa a la salud. Pues sí, la grasa es importantísima en el desarrollo neurológico del bebé. Entonces, una mujer embarazada debe consumir grasas de una forma saludable, de una porción adecuada y en una versión, digamos, cada vez mejor. Hablando de las versiones, les voy a dar las versiones de las grasas buenas, las que se fomenta el consumo en el embarazo. Sigue encabezando la lista el aceite de oliva. Al tener ácidos omega 3, estos EPA y DHA van a favorecer el desarrollo neurológico y la mielinización de nuestro producto del embarazo, o sea, del bebé o los bebés. También el aguacate es una fruta grasa, baja en fructosa y alta en fibra, que contiene excelentes beneficios para la salud. Además, en nuestro medio es de producto local y lo podemos consumir prácticamente a diario. Grasas a partir de aceites de semillas, como el aceite de girasol, el aceite de canola, el aceite, por ejemplo, de Sacha Inchi, son grasas saludables que pueden ser consumidas por la mujer embarazada de acuerdo a la forma en la que vaya a elaborar la cocción de sus alimentos. El aceite de coco puede ser consumido también. El que debemos eliminar es el aceite de palma o la manteca, ya que el aceite de palma es una grasa vegetal poco saludable y la manteca es una grasa de origen animal saturada y tampoco es saludable. Entonces, chao manteca, chao aceite de palma, chao mantequilla y margarina, y bienvenido el aceite de oliva, el aguacate, el aceite de semillas, ¿de acuerdo? En relación a otro tipo de grasas, pues las grasas que no tengan que venir precisamente en versiones líquidas, como por ejemplo las almendras, las nueces, el maní, cashews, macadamias, todo ese consumo como de frutos secos con frecuencia van a ayudar a que el aporte de grasas saludables esté complementado durante el embarazo. Otros alimentos imprescindibles a comer en el embarazo son las carnes. Sí, las carnes de aves, carnes de pescado, y de acuerdo a la condición individual de cada quien, la carne de res o la carne de cerdo. Ahí quiero hacer una mención especial, la cocción. Es importantísimo que en relación a las carnes haya una cocción total, que lleguemos a una cocción interna del corte que vamos a consumir total y absoluta. No puede permitirse que una embarazada coma un término no bien cocido de las carnes, o del cerdo, o de la carne de res, o de la carne de pollo, o del pescado, o del salmón. Todo tiene que estar muy bien cocido. Recordemos que existen ciertos parásitos, ciertas bacterias que pueden estar dentro del tejido cárnico y que pueden ser tóxicas para el embarazo, tanto para la madre como para su bebé, y no queremos que esto pase, así que para minimizar los riesgos, siempre las carnes bien cocidas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con los embutidos? Hay mucha controversia al respecto, pues en general los embutidos no son alimentos que recomendamos comer en un plan de alimentación saludable, sino que hay gente que tiene una costumbre muy arraigada al consumo de embutidos. Y también depende de su cultura alimentaria. Por ejemplo, en la cultura ibérica, pues el jamón serrano es parte de su cultura. Se han hecho estudios, se han hecho análisis acerca del riesgo del consumo de este tipo de jamones para las mujeres embarazadas versus el riesgo de la toxoplasmosis, etcétera. Pues han habido muchos estudios al respecto. Y justamente han salido nueva información acerca de que puede ser permitido de acuerdo al tipo de manejo que siga ese jamón. Pero en general yo no aconsejo que nuestras embarazadas coman embutidos. No es una fuente saludable comer salchichas o chorizos o jamones, mortadelas, etc. No, son altos en sodio, son altos en grasa, son carnes procesadas. O sea, mejor si ni siquiera los compramos, ¿ok? Por otro lado, los pescados,
sí, los pescados deben ser consumidos en el embarazo, hay que tener un poquito, una pequeña diferenciación en cuanto a ciertos pescados que almacenan un poco más de mercurio. El mercurio es un mineral que si está alto en el embarazo puede ser neurotóxico para el feto. Entonces la cosa es no comer salmón todos los días quizá, pero si come un pedazo de salmón cada 15 días, 2 veces al mes, no hay problema, no hay riesgo de toxicidad por mercurio en el bebé. La cosa es que todo debe ser moderado y controlado. Entonces nos quedamos con la carne de aves, que será la que se consuma con mayor frecuencia. Carne de pollo o de pavo. Lo mismo, bien cocida, bien limpia, de una fuente conocida, porque hay el riesgo de salmonelosis siempre en relación a las aves. Lo mismo sucede con los huevos, deben ser bien cocidos. De hecho, no se aconseja que las mujeres en embarazo coman huevos tibios o huevos, digamos, fritos sin darle la vuelta, o sea, que quede un poquito cruda la yema, por el riesgo de algunas toxinas que pueden encontrarse ahí. Así que todo, una vez más, bien cocido. ¿Cuáles otras fuentes de alimentos cárnicos están presentes en una dieta habitual? Los mariscos. En relación a los mariscos, nuevamente, que tengamos una cadena de frío y de conservación adecuada, que no tengamos la más mínima posibilidad de que ese marisco se encuentre dañado, ya que una intoxicación alimentaria en el embarazo es un proceso muy serio. No se puede dar una serie de antibióticos en el embarazo, la toxina entraría a infectar a la madre y eso la pondría en una condición vulnerable. Entonces, por favor, todo en una condición de sanitización, de seguridad alimentaria muy estricta y muy alta. Hay que ser un poco más, digamos, un poco más meticulosos, un poco más prolijos en el momento de elegir la materia prima para nuestra comida cuando estamos embarazadas. Porque en general la mujer embarazada está pensando en cuando nazca el bebé, en cuando nace y quiere darle todo lo mejor posible. Pues hay que darle lo mejor posible desde el momento mismo del embarazo, el mejor tipo de comida, lo menos procesado posible, lo más seguro y más limpio que se pueda adquirir, ¿de acuerdo? Otro tipo de alimentos indispensables en el embarazo, pues, son las frutas. Las frutas son grandes fuentes de vitaminas, de vitamina C, de minerales. En este sentido tenemos que recordar que por lo menos 3 porciones de fruta al día debe comer una persona adulta. Pues en el caso del embarazo puede sumarse 1 o 2 porciones más de fruta al día. Hay una consideración especial que es en caso de las mujeres que tengan hiperglucemia al embarazo o diabetes inducida por el embarazo, etcétera, en el cual haremos una segmentación de los tipos de frutas que tengan menos contenido de fructosa. Pero en general, la fruta bien lavada, bien limpia, ahí hay una condición como, por ejemplo, con las fresas, las frutillas, que crecen al ras del suelo y tienen más riesgo de contaminación de cisticercos, de toxoplasma, de etcétera. Son bacterias y parásitos que se encuentran en el campo. Pues la recomendación es lavarlas bajo un chorro de agua, inclusive ponerle un poco de vinagre al agua para que este ácido modifique el pH del agua y afecte a la membrana de las bacterias o los parásitos, y al final cortar bien la parte de la plantita que queda de la fresa y echar un baño de agua hirviendo a las fresas para consumirlas inmediatamente. No va a pasar nada, no se van a podrir. Darles un baño de agua hirviendo y de ahí se las puede consumir. Esto nos duplica la seguridad alimentaria y nos evita el riesgo de que esas fresas estén contaminadas. Lo mismo con todas las frutas, bien limpias, bien lavadas. Si sospechamos que alguna fruta no está bien lavada, hay que pelarla para reducir ese riesgo de contaminación. Me voy a otro grupo de alimentos indispensables, que son las verduras. Las verduras, y aquí voy a hablar acerca de elementos importantísimos como son el hierro y el ácido fólico, se encuentran en las verduras. ¿Y qué característica especial tienen estas dos cosas? Estos dos elementos micronutrientes. El hierro
El hierro aumenta sus requerimientos en el embarazo, o sea, una mujer en embarazo va a necesitar más hierro que el habitual. ¿Por qué? Porque está formando un nuevo ser, está formando más volumen sanguíneo, está formando más glóbulos rojos y eso incrementa la demanda, entonces necesita más hierro. Más hierro puede ser de carnes rojas, de hígado y desde luego el hierro de origen vegetal en las hojas verdes, espinaca, acelga, brócoli, kale, rúcula, berros bien limpios van a ser indispensables de su consumo en el embarazo. Yo les suelo decir a mis pacientes que siempre en su ensalada tiene que haber una hoja verde y si es que van a comer alguna crema, alguna sopa, que haya ahí hojas verdes, pero que tengan cuidado de que no se cruce con el lácteo porque se bloquea la absorción del hierro. Por ejemplo, una crema de espinaca no la podemos hacer con leche porque nos anula un poco la absorción del hierro. Sin embargo, podemos hacer una crema de espinaca con un caldo y un espesante natural, como puede ser la papa, y esto no nos va a afectar la absorción de ese hierro. ¿En qué otra fuente podemos encontrar una potenciación de la fijación del hierro? Pues en los cítricos. Si hacemos una ensalada fresca y le echamos gotas de limón, va a ser aún mejor el efecto que tenga ese hierro porque la vitamina C facilita la absorción y la fijación del hierro. Entonces ahí hay un par de anotaciones especiales en relación a las hojas verdes y su consumo en el embarazo. ¿Qué más? En relación a los carbohidratos. Bueno, siempre les voy a aconsejar que por lo menos el 50% de los carbohidratos que consuman sean de origen integral. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Para todos los seres humanos, el 50% de carbohidratos integrales. En el embarazo no es la excepción. En el embarazo vamos a fomentar que el consumo de pan, de arroz, de fideos, de cualquier tipo de carbohidratos sea integral y tenemos la suerte de contar con carbohidratos que ya vienen con fibra, como es por ejemplo la quinoa. El carbohidrato debe ser consumido porque es una fuente de energía. Recordemos que estamos formando un nuevo ser en el embarazo y que el requerimiento energético de la mujer es más alto. Entonces debe comer su carbohidrato en el desayuno, avena, pan integral, puede ser arroz integral, puede ser plátano, plátano maduro, plátano verde, cocinado y no frito. En el almuerzo vamos a poder comer carbohidratos como el arroz, la pasta integral, la quinoa, la papa, camote, zanahoria blanca. Los granos los vamos a topar aparte un poco después. Y en la cena también necesitamos comer carbohidratos, o sea, 3 fuentes. Los llamo carbohidratos, pero son almidones, ya que carbohidratos hay hasta en la zanahoria. 3 fuentes de almidones en nuestra dieta del embarazo. No cortar carbohidratos, no hacer una dieta baja en carbohidratos en el embarazo, eso sí sería una locura. Les iba a hablar acerca de las leguminosas. Las leguminosas son los granos, frijoles de todos los colores, lentejas, garbanzo, haba, arveja, soya. Todos estos granos nos van a dar una mezcla de muchos componentes que son muy saludables. O sea, nos van a aportar proteína vegetal, nos van a aportar fibra y nos van a aportar almidones. Entonces, en el embarazo se promueve que por lo menos 2 veces a la semana la mujer consuma leguminosas dentro de su alimentación. Puede ser en sopa, puede ser en ensalada, puede ser como una guarnición junto con el resto del plato, pero los granos van a ocupar un papel muy importante y sobre todo, digamos, en procesos como de nivelación un poco de la absorción de los hidratos de carbono, eso nos ayuda bastante. Además de mujeres que siguen planes vegetarianos durante su embarazo, los granos van a ser una fuente prioritaria de proteínas de origen vegetal. Entonces juegan un rol importantísimo, como lo ven ustedes, en la alimentación de la embarazada. Hemos hablado de todo lo bueno, todo lo indispensable, lo que sí hay que comer en el embarazo. Pues ahora hablaremos de lo que no hay que comer en el embarazo. Pues no hay que comer productos de origen dudoso. Dudoso por su limpieza, dudoso por la cocción que hayan tenido, dudoso por el proceso de transporte de ese alimento. Todo lo que nos genere un poco de duda en el embarazo es mejor no comerlo, porque nos puede traer problemas después.
¿Qué más no podemos comer? Pues no podemos abusar de alimentos procesados, bebidas gaseosas, comida chatarra, snacks de funda, cosas altas en sal, altas en grasa, altas en azúcar. La sal, particularmente el cloruro de sodio, genera una retención de líquidos. Al final del embarazo, en el que a través del gran volumen uterino se comprimen un poco las venas que recogen la sangre desde miembros inferiores, suele haber edema, es decir, hinchazón en miembros inferiores, y se le marca el dedo, si es que lo colocamos sobre el empeine del pie a la mujer embarazada, suele marcarse. Una de las recomendaciones es controlar el consumo de sal, porque la sal almacena líquido, entonces hace que se hinche más la mujer embarazada. Además, por otro lado, la sal puede hacer que suba la presión, y hay una condición específica que es una complicación del embarazo, que es la hipertensión inducida por el embarazo, lo que se conocía como preeclampsia. En la preeclampsia actúan muchos factores hormonales, multicausal en el embarazo, pero nuestro aporte es controlar el consumo de sal, porque al subir más la presión sanguínea, pues pone en riesgo la perfusión adecuada hacia el bebé y también los riñones de la madre. Entonces, por favor, la sal, todo el embarazo, con cuidado, con moderación, y evitar productos procesados que vengan altos en sal. Si viene la sal, toca hablar del azúcar. Bueno, pues la condición también especial del embarazo, una complicación que puede venir, es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es una condición en la cual la mujer no logra tolerar la cantidad de azúcar de la alimentación y no logra nivelar sus niveles de glucosa en sangre. Entonces, si consume azúcares y está con diabetes gestacional, se le va a elevar la glucosa en sangre y eso puede desencadenar en una serie de problemas. Problemas como, por ejemplo, macrosomía fetal. Puede ser que los bebés nazcan demasiado grandes o estén en el abdomen demasiado grandes y no puedan nacer por parto normal, tengan problemas para ellos mismos regular su glucosa. Al momento de nacer puede dificultarse el canal de parto, puede haber dificultades en las primeras horas, ya que estaban acostumbrados a recibir borbotones de azúcar, cantidades tremendas de glucosa, y al momento de nacer ya no lo reciben y pueden tener hipoglucemia, y eso puede causar inclusive daños neurológicos. Entonces, por favor, controlar los antojos. Darle lo mejor al bebé significa darle comida limpia, comida sana y comida natural, no darle exageradamente dulces, chocolates, etcétera, etcétera. Entonces la recomendación es cuidar al producto de ese embarazo o a los productos en el caso de múltiples desde el momento mismo de que se entera la madre que está embarazada. Claro, si es que lo hemos planificado correctamente, pues desde antes, preparar al organismo para que esté lo más saludable posible. Hay un suplemento que se debe tomar antes y durante el primer trimestre, que es el ácido fólico. El ácido fólico es una vitamina del complejo B que interviene mucho en la formación neurológica de los bebés, neurológicas a todo nivel, no solo espina bífida, neurológicas a nivel de conexiones, de nivel cognitivo, de una serie de cosas. Cada vez se va encontrando más la importancia del ácido fólico durante el primer trimestre del embarazo. Así que si una mujer está planificando quedarse embarazada, empiece a tomar ácido fólico desde ya. Las recomendaciones de vitaminas, de minerales, de suplementos, pues se le dará directamente su ginecólogo o su nutriólogo de acuerdo a la condición individual de cada quien. Lo que sí toca tomar para todas es el ácido fólico. El resto ya se verá cómo va evolucionando y qué tipo de alimentación está llevando la madre, ¿de acuerdo? Cero consumo de alcohol en el embarazo, cero consumo de alcohol. No hay dosis segura de alcohol en el embarazo. Tengo pacientes que me dicen, doctora, pero es mi cumpleaños, ¿puedo tomarme una copa de vino? No. Es el mundial, ¿puedo tomarme una copa de algún vaso de cerveza? No. En el embarazo no existe dosis segura de alcohol, así que esa recomendación se las dejo. En relación a la cafeína, pues puede haber matices con la cafeína, ya que de acuerdo a la tolerancia individual de cada quien hay que ver si esa cafeína está generando una reacción en la frecuencia o en la presión arterial. Ahí en la cafeína va a depender particularmente de cada quien, ¿de acuerdo? ¿Volumen de hidratación? Sí. ¿Seguir tomando agua de la forma adecuada?
porque va a requerir agua tanto para ella como para su bebé, ¿de acuerdo? Bueno, espero que con esto hayan tenido resueltas muchas dudas en el embarazo. Por favor, si es que tienen inquietudes, pues me las pueden poner en mis redes sociales, Doctora Alegría Dávalos Vega, o en Twitter, @AleDávalosNutri. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Rompiendo mitos en nutrición, programa con comentarios acerca de la alimentación y las creencias que giran en torno a ella, recordando la importancia de una alimentación saludable, con la conducción de la doctora Alegría Dávalos Vega, Rompiendo mitos en nutrición.